Paz y bien, hermanos. La entrada de Jesús en la sinagoga de Israel. Homilía para el cuarto domingo del tiempo ordinario, el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo primero, versículos 21 al 28. Y entran en Cafarnaúm, y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, cuando uno lee o escucha el Evangelio de Jesús, una simple escena de la vida del Señor que tiene su circunstancia y su sentido concreto es como el retrato de toda su persona. Es Él, decimos al escuchar. Es todo Él. Y más cuando uno sabe cuál ha sido el principio y el final de la vida de Jesús, puede ver a Jesús todo entero como en una ráfaga luminosa siempre que aparece en escena. Intuición que tiene una aplicación especial a los hechos primeros de la vida pública. Después del bautismo y del desierto, Jesús inicia el anuncio del reino y escoge a los primeros discípulos. Entra un sábado en acción en la sinagoga de Cafarnaúm, la ciudad principal del lago de Galilea, que él había escogido, al menos al principio, como el centro de su campo de operaciones. Y lo que pasa en la sinagoga es el Evangelio entero. Una enseñanza nueva, la victoria fulminante del espíritu del mal y una iluminación radiante que plantea la interrogación total acerca del misterio de Jesús. ¿Qué es esto? Y en consecuencia, ¿quién es este? Pregunta que va a atravesar luego todo el Evangelio. Sobre esta línea de pensamiento quisiéramos que fluyera esta homilía, que es catequesis, que es anuncio del Evangelio que renueva de una manera viviente nuestra vida. Y lo primero de todo, lo que el Evangelio llama enseñanza nueva. El mensaje de Jesús en la sinagoga es llamado enseñanza. Los hijos de Israel, las buenas gentes que piadosamente acuden a la sinagoga a recibir el mensaje de Moisés y de los profetas, se quedan estupefactos, llenos de admiración, abriendo los ojos ante una inmensa sorpresa.
una doctrina sorprendente, porque es distinta de la predicación y doctrina que los rabinos impartían en las sinagogas. El Evangelio emplea un calificativo, es una doctrina con autoridad. Los maestros judíos daban vueltas y vueltas a la Biblia, revolvían textos relacionando unos con otros. Es lo que hacemos nosotros cuando explicamos la Biblia en la clase, es lo que hago yo. Miren ustedes los textos paralelos o concordantes que como un termómetro va marcando la densidad de este pasaje. Mírenlos. Esto se llama escrutar las Escrituras y ayuda mucho, enriquece, plenifica, por así decir, el mismo sentido de la Biblia. Con todo, no es esa la clave de interpretación por mucha erudición que acumulemos. Además, los rabinos se apoyaban en los dichos e interpretaciones transmitidos por los antiguos maestros, algo así como cuando nosotros citamos a San Agustín y a los santos padres y a otros santos para que nuestras palabras tengan más peso. O lo que hacemos frecuentemente, citando al Papa Francisco o al Papa Benedicto, como ustedes han escuchado en estas homilías. Un pensamiento que lo diríamos nosotros de nuestra cuenta, parece que tiene más solemnidad, más autoridad, más peso, cuando lo que yo digo lo confirmo con otro más importante que yo. El Talmud, que es una obra de muchos libros, comentario de la Mishnah, es un texto, la Mishnah, paralelo en cierto modo a la Biblia, es un texto que está repleto de citas de los maestros antiguos. La autoridad de Jesús no es esa. Es una autoridad que le viene de sí. No necesita ningún préstamo de nadie. Es la autoridad de la verdad. La autoridad radiante que no requiere prueba porque la verdad brilla por sí misma. Autoridad que irradia fuerza espiritual. Jesús expulsa demonios, Jesús lanza enfermedades, el foco es Él mismo, es su persona, eso es su autoridad. Los que nos dedicamos a proclamar la palabra de Dios tenemos que aprender infinito de esto. Nuestra autoridad debe venir del contagio con Jesús. Una autoridad que no necesite pruebas, porque la verdad resplandece por sí y fascina desde dentro, ilumina desde dentro. Y así debe de ser la autoridad de cada cristiano y la autoridad de la Iglesia, madre y maestra, humilde y sencilla, y al propio tiempo radiante y eficaz. Jesús hablaba con esa autoridad. Pero hay un aspecto, hermanos, que debemos considerar con atención. Los santos evangelios hablan de la doctrina o enseñanza, que en griego se dice didaché, palabra que ha pasado al lenguaje de los primeros cristianos. Nuestra fe no es solo anuncio y profecía, es también enseñanza armónica, coherente, progresiva. Nuestra enseñanza es también catecismo. Hay un catecismo inicial para niños y un catecismo para adultos. Las verdades de la fe nos ofrecen
conocimientos cada vez mayores en los cuales podemos avanzar y profundizar. Y cuanto más conocemos, más fascinados quedamos de la hermosura de Jesús. Porque el conocimiento lleva al amor. Si no, sería un conocimiento inútil y acaso estéril, perjudicial. Pensando estas cosas, reflexionemos. ¡Qué gran déficit, hermanos, qué gran déficit de doctrina padecemos en nuestra fe católica! Un cristiano puede tener un doctorado en su especialidad y ser un ignorante en las cosas de la fe. Pero volvamos directamente al texto evangélico. Dice: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. De aquí surge el comentario de la gente: ¿pero qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y le obedece. La enseñanza de Jesús, la vida de Jesús y el anuncio de Jesús, que luego, con una palabra técnica, no la explicamos ahora, se ha de llamar el querigma, tienen dos efectos inmediatos. Jesús expulsa a los demonios y cura enfermedades. Son poderes inherentes a la predicación evangélica que Jesús da a sus apóstoles cuando los envía al mundo. El poderío del demonio ha sido derribado y entra el reino de Dios. Los enfermos curados son testimonio contundente de que el reino de Dios ha de ser vida, vida en plenitud, libre de esclavitudes. Todo esto aparece al comienzo y primicia de la vida de Jesús. Así es Jesús, así va a ser Jesús. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Los cristianos lo sabemos y lo confesamos. Este es Jesús, el viviente, nuestro Salvador. Este es Jesús, el amor y la compasión del Padre hacia nosotros. Este es Dios con nosotros. Este es el Jesús de nuestra celebración del domingo, queridos hermanos. Este es el Jesús de la Eucaristía. Señor Jesús, fuerza de Dios, victoria de Dios en mi corazón, yo creo en ti. Transfórmame en la vida que has traído al mundo. Haz que mi corazón irradie la frescura y la novedad que está presente en tu Evangelio. Amén.